Después de una pausa de 8 años, los rebeldes sirios respaldados por Turquía tomaron el control de Alepo el 30 de noviembre y ahora han tomado la capital de Siria. El rápido avance ha lanzado a las fuerzas rebeldes desde Alepo hasta la capital, Damasco, en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera en el apogeo de la guerra civil, las fuerzas rebeldes habían logrado algo remotamente similar a lo de hoy. Mientras tanto, los aviones rusos bombardearon pueblos y ciudades intentando desalojar las posiciones rebeldes. En el mar, en el Mediterráneo oriental, Rusia intentó mostrar su fuerza con ejercicios navales que incluían misiles de cruceros submarinos, misiles antibuque y misiles hipersónicos. Al mismo tiempo, Assad presionó a Putin para intentar obtener un apoyo aún mayor. Hacia el este, los iraníes se prepararon para una guerra prolongada. Miles de combatientes iraquíes habían sido enviados hacia Siria para ayudar a mantener a Assad en el poder. Sin embargo, estas formaciones fueron atacadas y bombardeadas por los Estados Unidos, que buscaban debilitar el control de Irán y asegurar los perímetros de Israel. Con tantas piezas en movimiento, puede ser difícil entender qué está sucediendo realmente, o incluso qué está en juego. En este tipo de conflictos enquistados, la diferencia entre lo real y lo falso se determina únicamente por la autoridad que decide cuál es cuál a su antojo. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Alepo ha estado en el corazón de la guerra civil siria desde el comienzo. Cuando Assad recuperó el control de la ciudad en diciembre de 2016, el conflicto esencialmente terminó. Partes del país todavía permanecían fuera del alcance del gobierno, pero Assad sobrevivió y consolidó el poder en el corazón de Siria, que se extiende desde Alepo hasta Latakia por la costa, hasta Hama y Homs en el centro, y luego todo el camino hacia el sur hasta Damasco. Este tramo es el segmento más densamente poblado de Siria, de ahí el corazón del país. Solo Idlib quedó fuera de su alcance, y ese es el lugar donde los rebeldes establecieron su hogar. Más sobre esto más adelante. Sin embargo, Assad debía su victoria al apoyo aéreo ruso y a las fuerzas terrestres iraníes. Entonces, cuando las armas callaron, Assad se volvió completamente dependiente de sus aliados. Poco después, Rusia e Irán se volvieron en contra del otro, cada uno tratando de socavar al otro y dominar el futuro de Siria. Entonces, ocurrió lo de Ucrania, un punto de inflexión. Cuando Rusia invadió a su vecino en 2022, no pudo comprometerse con Siria como antes. Irán dio un paso adelante y se convirtió en el principal patrón. Aquí, Assad vio una oportunidad para recuperar el control completo y expulsar a los iraníes. Durante los siguientes 2 años, se comprometió con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita y solucionó las cosas. Por ejemplo, en agosto de 2023, Assad recibió una cálida acogida cuando Siria fue readmitida en la Liga Árabe. Este fue un hito, pero aún no fue suficiente para escapar de la órbita de Irán. Entonces llegó otro punto de inflexión: el ataque de Hamas el 7 de octubre. Herido y enfurecido, Israel pasó a la ofensiva con el objetivo de diezmar los activos, proxies e intereses iraníes, con el Líbano como principal foco. Assad sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los combates se extendieran a Siria. En respuesta, contactó a Turquía para normalizar las relaciones. Las fuerzas turcas y sus aliados ocupaban extensas áreas de territorio sirio en el norte, y Ankara era un patrocinador principal de los rebeldes sirios de Tahrir al-Sham en Idlib. Así que, cuando comenzaron las conversaciones, hubo cierto optimismo inicial. Assad coincidió en que las fuerzas democráticas sirias, ubicadas en el noreste, eran una amenaza, pero las conversaciones fracasaron de todas formas. Assad no quería recibir de vuelta a millones de refugiados sirios que Turquía había estado albergando durante más de una década. Este fue un punto de fricción para Turquía. En los últimos años, las tensiones sociales entre los turcos étnicos y los sirios se han intensificado. Gran parte del discurso político en Turquía ahora gira en torno a los refugiados sirios. Por lo tanto, Ankara estaba ansiosa por encontrar una solución. Sin embargo, Assad hizo lo contrario. Rechazó el regreso de sus compatriotas y puso el retiro de las fuerzas turcas de su país como una condición previa para la normalización. Luego lo empeoró. Las fuerzas de Assad comenzaron a bombardear Idlib con artillería,
creando nuevas oleadas de refugiados que se dirigían hacia Turquía. Asad esperaba que esto pudiera ejercer presión sobre Turquía, y así fue. El presidente turco contactó a Putin, pidiéndole que interviniera. Pero Putin estaba ocupado con Ucrania y había perdido influencia sobre Asad de manera constante. No había nada que Rusia pudiera hacer. Mientras tanto, Israel había estado bombardeando a Irán y Hezbollah durante meses, obligándolos a reubicar sus recursos a otros lugares. Un vacío de poder local estaba tomando forma de manera constante. La rapidez con la que las fuerzas rebeldes tomaron Alepo refleja cuán débil se había vuelto Irán. Cuando Turquía llegó al límite de sus recursos diplomáticos, cambió de táctica y cortó las cadenas que sujetaban a sus aliados. Esto nos lleva a la situación actual. Ser la encrucijada regional significa que cualquier evento en Siria tendrá efectos dominó en todo el vecindario. Para Turquía, eso significa más refugiados. Para Israel, significa yihadistas a las puertas. Para Rusia, daña la credibilidad de sus alianzas. Así que echemos un vistazo caso por caso al impacto a cada potencia en Siria, comenzando con Irán. Durante más de una década, Irán ha sido el eje central del conflicto sirio. Sus acciones han resultado directamente en la devastación del país, la muerte de cientos de miles de civiles y el desplazamiento de más de 10 millones de personas. Irán hizo esto para mantener a Assad en el poder, pero más importante aún, Irán quería crear un puente terrestre para conectar directamente con sus aliados en el Líbano, que es Hezbollah. Esta ruta pasa por Irak y Siria y permite el envío de suministros, armas y personal. Sin este puente terrestre, Irán nunca podría alimentar a sus apoderados ni construir la proyección de poder que tiene actualmente. Este puente terrestre también contrabalancea los poderes sunitas como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Turquía, mientras fortalece la influencia de Irán sobre las comunidades chiitas en la zona. Al mismo tiempo, Irán utiliza a Siria como la línea del frente en su conflicto con Israel. Estaciona tropas y armas en Siria y utiliza esos activos para disuadir a Israel. En otras palabras, Irán no podría ser la potencia regional que aspira a ser sin el corredor terrestre que pasa por Siria. Sin embargo, la posición de Irán está en su punto más débil en más de una década. Los bombardeos israelíes han dejado a Hezbollah vulnerable y han aflojado el control de Irán. Para Israel, mientras tanto, la toma de Alepo es una consecuencia no intencionada. Israel no quiere necesariamente que Assad sea removido del poder, porque hacer eso crearía un vacío estratégico que llenarían los yihadistas sunitas. Claro, desde el punto de vista israelí, Irán es una amenaza, pero los insurgentes sunitas serían igualmente un desafío. El único aliado potencial de Israel es las fuerzas democráticas sirias. Estas fuerzas controlan el noreste de Siria y cuentan con el apoyo militar de Estados Unidos. Con el apoyo estadounidense, Israel podría crear un corredor diagonal que atraviese la frontera oriental de Siria y se conecte con el territorio del SDF. Con Trump en el cargo, esa opción es aún más posible. Hacer esto cortaría el corredor terrestre de Irán a través de Siria y lo haría insostenible. Por otro lado, esta área está escasamente poblada y los centros logísticos son pocos y están muy dispersos. Como un corredor, sería difícil de mantener, especialmente si los Estados Unidos deciden lo contrario. Además, un corredor israelí que enlace con las fuerzas democráticas sirias destruiría por completo las relaciones con Turquía, ya que el SDF es una amenaza para ellos. No habría vuelta atrás. Entonces, por muy estratégico que sea un corredor israelí, puede no valer la pena destruir los lazos con Turquía, con quien es probable que las relaciones se restauren en una década. Las Fuerzas Democráticas Sirias, o SDF, son una rama del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, reconocido como una organización terrorista, incluso por Estados Unidos y la Unión Europea. El PKK es un grupo separatista kurdo que ha llevado a cabo ataques en objetivos civiles en Turquía, Irán, Irak y otros lugares. Los medios occidentales frecuentemente etiquetan a las SDF y a su rama militar, las YPG, como un grupo kurdo, pero eso es despectivo hacia los kurdos. Casi la mitad de la población kurda de Siria, por no mencionar a minorías como los asirios y yazidíes,
vive en el exilio debido a varias prácticas del SDF e YPG, como la conscripción forzada, el secuestro de niños, un currículo extremista y demás. El punto es que las fuerzas democráticas sirias no son el ejemplo ideal como se presenta en los medios. Aquí está el excomandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos, Raymond Thomas, explicándolo francamente. As you know, sometimes it's of necessity, who's available. The one that I think is most discussed and most misunderstood is the evolution with our counterpart in Syria, the so-called Syrian Democratic Forces. Now, interestingly, they came about that name because at one point in time, and I dealt with them directly, I was on the formative stage of the relationship with these guys. They formerly called themselves the YPG, who the Turks would say equated to the PKK. You're dealing with a terrorist enemy of mine. How can you do that, ally? So we literally played back to them, hey, you got to change your brand. What do you want to call yourself besides the YPG? And with about a day's notice, they declared that they were the Syrian Democratic Forces. I thought it was a stroke of brilliance to put democracy in there somewhere. Turquía comparte una frontera de 911 kilómetros de longitud con Siria y es quizás el país más afectado por el conflicto. Sin embargo, a diferencia de lo que dicen la mayoría de los medios, Turquía no controla directamente al grupo principal que tomó Damasco, Hayat Tahrir al-Sham, o HTS para abreviar. Esta coalición de combatientes yihadistas se separó de Al-Qaeda y se centraron en derrocar a Assad. HTS es una organización designada como terrorista por la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía, Rusia, Irán, etc. Turquía tiene cierta influencia sobre Hayat Tahrir al-Sham, ya que sus territorios limitan entre sí, pero Hayat Tahrir al-Sham tiene su propia agenda y opera con un alto grado de autonomía. Durante años, Turquía ha estado intentando negociar la integración del HTS en el SNA, que es el otro grupo rebelde en el norte, pero no ha funcionado. Entonces, Turquía se ha visto obligada a tolerar al HTS, porque cualquier operación en su contra por parte de cualquier grupo crearía una ola de refugiados hacia Turquía. Sin embargo, con la captura de Damasco por parte del HTS, el grupo ahora tiene los recursos para seguir su propio camino, completamente independiente de Turquía. Así que, aunque la mayoría de los medios presentan al HTS como un proxy turco, en realidad están siguiendo su propio camino. De hecho, los intereses del HTS ahora chocan con los de Turquía. Mientras tanto, el otro grupo rebelde activo en el terreno es el Ejército Nacional Sirio o SNA. Este es el brazo militar del gobierno interino sirio, la oposición original, la que empezó todo. La bandera verde-blanca-negra del SNA es el distintivo de la oposición siria. Sin embargo, en los años transcurridos, el Ejército Nacional Sirio se ha convertido en un proxy de Turquía, tanto que ahora es la versión turca del Grupo Wagner de Rusia o la Legión extranjera de Francia. La Fuerza Nacional Siria ha luchado contra Al-Qaeda e ISIS en el pasado, y ahora ayudaron a derrocar a Assad, pero también quieren evitar que el PKK y las fuerzas democráticas sirias dominen Siria. En el reciente avance rebelde, el Ejército Nacional Sirio se alió con Hayat Tahrir al-Sham, pero luego fue expulsado de algunas áreas. Desde entonces, las tensiones entre Hayat Tahrir al-Sham y el Ejército Nacional Sirio se han intensificado. Además, al mismo tiempo que se alejaban de Turquía, Hayat Tahrir al-Sham se acercó a Rusia, aunque Rusia no ha respondido al llamamiento. Los objetivos de Rusia en Siria son totalmente diferentes de los otros actores. La armada rusa tiene una instalación en la costa siria, pero es de pequeña escala, y las relaciones históricas de Moscú con Assad siempre han sido erráticas. Lo que atrae a Rusia a Siria es su credibilidad cimentada en el sur global. Al apoyar a Assad, como lo ha hecho Putin, Rusia reinventó su estatus en el Medio Oriente y en el escenario mundial como un hacedor de reyes. Promovió a Rusia como un aliado firme. A veces, la percepción de la realidad es más importante que la realidad misma. No importa si Rusia tiene los recursos de una potencia global o no. En Siria, demostró ser un factor decisivo, y eso fue suficiente para crear esa imagen de poder mundial. En ese sentido, la intervención militar de Putin en 2015 fue un éxito revolucionario. La credibilidad de Rusia en el sur global aumentó. Incluso las naciones árabes que inicialmente estaban en desacuerdo con Rusia comenzaron a reengancharse con ella.
Entonces, para Rusia, Siria no se trata de una base naval e influencia local, sino de la imagen de Rusia como potencia global. Del mismo modo, con la caída de Assad, la credibilidad de Rusia se verá gravemente afectada, y los socios no occidentales podrían reconsiderar los lazos de seguridad con Rusia por ser demasiado arriesgados. Por eso, Rusia envió aviones de combate a Siria, aunque necesitaba esos recursos en Ucrania. Con su reputación en juego, los rusos aún pueden interferir en el campo de batalla sirio. Los rebeldes de Hayat Tahrir al-Sham tienen poco apoyo internacional, y Rusia puede arrinconarlos diplomáticamente. Sobre el terreno, sin embargo, Rusia está limitada por su propia guerra en Ucrania, y será Irán quien pueda intentar romper el estado actual. Las ciudades de Homs y Hama, situadas en el centro de Siria, eran el último bastión. La incapacidad de Assad y sus aliados al no poder mantener estas dos ciudades condenaron su esfuerzo de guerra. La pregunta ahora es cuán efectivamente pueden Teherán y Moscú ayudar a Assad a desalojar al régimen rebelde. El HTS tiene muchas facciones, como un conglomerado de extremistas, lo que en sí mismo limita su capacidad para gobernar Siria. Mientras tanto, Turquía intentará desmantelar el HTS y poner el control en manos del SNA y el gobierno interino sirio. Al mismo tiempo, Israel estará presionando a la próxima administración de Trump para que intervenga en su nombre. Esto podría consumir una gran cantidad de capacidad del poder estadounidense. Dicho esto, Washington sigue siendo el mayor factor de cambio de todos. Si te metes con Estados Unidos demasiado, el cielo sobre ti comenzará a perder píxeles. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.